Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a este Identidad desde Uruguay, en el que tenemos de nuevo el placer de contar con su colaborador Jorge Schneiderman. ¿Qué tal? Muy buenas tardes para vos y para la audiencia, Alejandro. Un gusto, como siempre, comunicarme desde Montevideo. Y en esta oportunidad vamos a hablar de un tema inherente a lo que es el séptimo arte, ¿verdad? Sí, vamos a hablar de una película que pueden ver en Netflix, por lo que he podido encontrar, La vida ante sí, titulada allá en Uruguay y posiblemente el resto de América Latina. La vida por delante es como se ha traducido aquí en España, y es una película que Jorge nos va a desgranar de alguna forma, sin contar exactamente ni desvelar contenido, o sin hacer spoiler, como se dice ahora. Esa película sí, en la que la protagonista es Sofía Loren, ¿no? A sus 86 años, esta femme fatal se mete en un papel, entiendo, ya diferente a lo que sus seguidores estuvieron acostumbrados en esos años dorados de su carrera. Exactamente, Alejandro, y sin querer, digamos, ir revelando elementos para que la gente la vea, porque realmente conmino a todo el mundo se tome esa hora y media y, bueno, se apoltrone frente a la pantalla y disfrute de una realización impresionante. Y ha sido de gran recibo la reaparición de Sofía Loren en la pantalla, Alejandro, luego de una década, ¿no? Y esta vez realizando una fulgurante reentré, podríamos decir, en la plataforma de Netflix a través del film La vida ante sí, ¿no? Que no es nada más ni nada menos que una remake del film que sobre finales de la década del 70 protagonizara la gran actriz Simone Signoret, ¿no? Si no me equivoco, allá por el 78. Bueno, dirigida en esta oportunidad por su hijo Eduardo Ponti, ¿no? A su vez, obviamente, hijo del gran Carlo Ponti, que lanzara en cierta forma digamos, a la fama, a la propia Loren. Bueno, encarna a Madame Rosa, que es una sobreviviente del Holocausto, que, en fin, reside en el paradisíaco puerto de Bari, ¿no? Y está abocada a dar cobijo a personas que transitan por las desoladas calles del desamparo, la discriminación y el olvido, podríamos decir. En tiempos de conflictos bélicos y hambrunas, como todos sabemos, que asolan al continente africano, bueno, grandes oleadas migratorias provenientes de distintas zonas se afincaron en una Italia de por sí, digamos, atribulada por sus propios avatares socioeconómicos, políticos, bueno, quedando muchos de los refugiados expuestos a situaciones de marginalidad con todas las consecuencias que ello conlleva, ¿no? En tales circunstancias, Madame Rosa, ¿no?, se hace cargo del pequeño Mohamed, un adolescente huérfano de 12 años, oriundo de Senegal, que deambula, deambula por las calles de la ciudad, del puerto, expuesto a la inescrupulosidad de delincuentes que le reclutan como expendedor de drogas, como dealer, ¿no? Bueno, seducido por la posibilidad de lograr de esa manera los bienes materiales que su condición, que su circunstancia social le deniegan, en fin, se sumerge tempranamente en los subalternos mundillos de Lampa hasta que, gracias a la intervención de un veterano médico, el doctor Cohen, es rescatado de ese entorno y, bueno, pasa a convivir con Madame Rosa, quien paradójicamente había sido víctima del mismísimo Momo, así es como se le llamaba, como a él le gustaba que lo llamaran a Mohamed, ¿no? Momo, quien en una oportunidad le arrebatara en pleno mercado un par de candelabros que la anciana se disponía a vender a los efectos de sobrellevar, su precaria situación económica, ¿no? Comienza un largo derrotero de encuentros y desencuentros entre esta anciana y fatigada sobreviviente de la Shoah, y bueno,
muchas desavenencias y momentos en que los dos protagonistas, de hecho, ¿no?, ubicados a ambos extremos de la vida, comienzan de a poco a conquistar sus corazones, ¿no? Comienzan a conquistarse y a reconciliarse, podríamos decir, con la vida, más allá de de sus propios fantasmas existenciales. Yo, Es un Jorge, canto, disculpa que te sí, interrumpa, sin haber visto la película, para que los oyentes no piensen que voy a desvelar algo. Bueno, calculo que la visión de Madame Rosa, interpretada por Sofía Loren, es una forma de guiar también, ¿no?, a esa criatura, a este chaval que está un poco perdido por esa situación en la que se ha visto obligado a vivir, que también representa ese tema de actualidad de la migración que aborda el Mediterráneo. exactamente. Es una microhistoria que un poco refleja las circunstancias que viven, podríamos decir, miles y miles, ¿por qué no millones, de personas que se ven expuestas al más furibundo de los desamparos, ¿no? Y creo que es justamente por lo que vos decís, creo que pasa a ser un canto a la vida y a la esperanza para muchas personas. Y el realizador, Eduardo Ponti, creo que se guarda muchísimo de no incurrir en sensiblerías y golpes bajos efectistas. Yo creo que la vida ante sí, o la vida por delante, así como la titulan allá en España, Ujú. denuncia una realidad que nos interpela y por lo tanto es un espejo en que todos deberíamos mirarnos, ¿no? Contribuyen en esta historia, digamos, un montón de factores históricos, emocionales, sociológicos, y a su vez confluyen en la misma un sinnúmero de microhistorias que hacen a la realidad de estos tumultuosos tiempos, ¿no?, que más allá de la vorágine pandémica que hoy nos atribula a todos, absolutamente a todos, bueno, suelen ser escotomizadas. No solemos ver, solemos pasar por delante de realidades que deberían dañar nuestros ojos, que deberían llamarnos la atención, convocarnos a la reflexión. Y sin embargo, ¿no?, esta vorágine también consumista nos aparta, nos ensimisma y nos constituye en seres apartados de lo que deberían ser las más saludables relaciones de alteridad, ¿no? Entonces, entiendo que esto es justamente, es una maravilla, es en sí un canto a la vida, insisto, y creo que reivindica a la empatía como la gran herramienta transformadora que haya en el amor, a su vez, su principal insumo, ¿no? Ujú. Hoy sostuvo alguna vez, Alejandro, sostuvo que la ciencia aún no ha logrado, la ciencia, y cuán vigente es, ¿no? Freud esto lo dijo hace un siglo, hace 90 años, la ciencia aún no ha logrado crear un medicamento capaz de superar el efecto de un puñado de palabras bondadosas, ¿no? Mira cómo el pequeño Momo, el protagonista, comienza a decodificar paulatinamente, desde su propia experiencia, las claves del amor como factor de inclusión y amparo, más allá de las diferencias filosóficas, religiosas o idiosincrásicas. El mismo niño es un puber, alguien que recién está lanzándose hacia la adolescencia, empieza a descubrir el amor como el factotum de todos los encuentros. Hay un caso muy interesante que se da en que una persona también del entorno de Madame Rosa y del doctor Cohen, que es el señor Yamil, que tiene un negocio donde repara alfombras, es un señor, digamos, profesa, digamos, la fe musulmana. Bueno, él le da cabida y le enseña la importancia que tiene el trabajo como herramienta, como agente vehiculizador de cambios. Y de hecho, Momo empieza a entender que el código que maneja el señor Yamil y Madame Rosa y el doctor Cohen, más allá de las diferencias, unos judíos, el otro musulmán, no son
esas diferencias que puedan existir impuestas por el hombre no son óbices para que las personas se encuentren y se amen. En un momento quiere hacer, o sea, lo que se dice en Yiddish, un shidduch, ¿no? Hacer un encuentro, promover un encuentro entre ambos, porque entendía que el señor Yamil, viudo, y la señora Rosa, anciana y sola, podían encontrar en una relación de pareja, podían encontrar también el afecto, el amor, que él comenzaba a entender era la pieza sustancial, era el factor axial sobre el que gira una buena existencia. Creo que, como dices, Sí. Jorge, es un buen momento, más que necesario, para intensificar y hacer ver estos valores tan necesarios, como tú decías también, por ese tema de la pandemia desgraciadamente impuesto, pero yo creo que también habría que hacer una vuelta atrás para olvidarnos de esa pandemia y que resurgieran igualmente esos valores y demostrar el poder del cariño, ¿no? De la amistad y de esas palabras amables para superar situaciones límite, en este caso, que pongan al espectador en una situación de agradecimiento, ¿no? Por las bondades que les conceden la vida, sobre todo, por lo menos a los que puedan al menos visualizar, ¿no? Esta película en Netflix, eso ya supone una calidad de vida y un estado de bienestar que posiblemente otras personas ni siquiera alcancen por no poder disponer de ese acceso, que para algunos puede ser mejor, peor esa condición, digamos, de bienestar referido a temas materiales, pero que hagan difundir y permitir visualizar la vida ante sí. Claro, muy interesante lo que decís. Y a mí se me ocurre que también, en tanto yo considero que esto nos interpela, deberíamos, frente al televisor, hacernos la siguiente composición del lugar, los lugares de procedencia de los personajes que habitan en esta historia, ¿verdad? Una sobreviviente de la Shoah, anciana, octogenaria, que pasó su infancia, su adolescencia, atribulada por lo que fue el rigor de la tragedia durante el Holocausto, pero que luego siguió siendo perseguida por los propios fantasmas generados en todo ese contexto tan trágico, ¿verdad? Por lo tanto, muchas veces nosotros, cuando nos planteamos la situación de recato que debemos guardar frente a la pandemia, sentimos como que esto es algo afrentoso, como que nuestra calidad de vida se ha ido de las manos, como que no podemos recobrar nuestras libertades. Y si nos ponemos a pensar la situación de Momo en esa pequeña localidad próxima a Dakar, donde no había agua corriente, donde ahí el tema no pasaba por ir con un tapabocas, sino de repente por obtener el sustento diario, y otros personajes también, víctimas de la orfandad, de la discriminación, de la segregación, que también transcurren sus vidas transcurren también por esta historia, de repente podemos reflexionar. Pero quiero también dedicar un pensamiento a lo que significa esta reaparición de Sofía Loren, por lo que implica esa figura continentadora que desde la firmeza y no desde la dureza transmite certezas a un niño desamparado, que le pone límites, pero esos límites no que distancian, sino esos límites que unen. Esa Madame Rosa, aún expuesta y muchas veces ensimismada por la propia historia que la ha condicionado, hace de tripas corazón, saca fuerzas de flaqueza para no desamparar, porque logró una intensa identificación con esos niños que necesitan justamente de quien les abrace en términos concretos, que les orienten, que les encaucen hacia una vida mejor, ¿no? Hacia esa vida por delante, como han traducido ustedes en España. Y creo que también reivindicar el rol
el adulto mayor, el rol del anciano, ¿no? Es mentira aquello de que en sus tiempos un anciano en su época Sofía Loren, no, esta también es su época. Ese gravísimo error, esa actitud falaz de permanentemente encasillar a las personas y marcarles una fecha de caducidad como si fuéramos un alimento enlatado. No es así. El talento, mientras hay capacidad, mientras hay voluntad, es algo que nos acompaña y que bien merece la pena compartirlo. Lo que ha demostrado Sofía Loren a los 86 años con esta reentré es nada más y nada menos demostrar que no todo está perdido y que no es con la cédula de identidad que vivimos, que transitamos por nuestra existencia, sino nuestra actitud, nuestra forma de interpretar la vida, de entender este complejo arte de vivir, ¿verdad? Entonces, es un llamado de atención. Acá en Uruguay, por ejemplo, lamentablemente, hay ciertas leyes que hacen que elencos teatrales de primera línea, como el de la Comedia Nacional, como responden un poco a la órbita pública, deben jubilar a sus grandes actores a los 60 o 65 años. Y muchas personas, cosa que me consta, muy triste esto, han ingresado en situaciones de depresión, de tristeza, y han perdido la oportunidad de seguir viviendo intensamente desde la vocación su propia vida y regalarnos todo ese caudal, todo su arte. Creo que esto es un llamado a la reflexión en momentos en que la juvenilización de este mundo, la adolescentización, donde todo debe responder a parámetros estéticos jóvenes y donde lo fresco es lo relevante, creo que nos llama un poco a la reflexión. Madame Rosa, a sus 86 años, le demostró a esos niños y también a quienes tenemos la suerte de ver esta película, bueno, la importancia que tienen justamente, como decía el gran maestro Sigmund Freud, la importancia que tiene siempre un puñado de palabras bondadosas y, por supuesto, una escucha atenta y hacer sentir al otro como parte de esta historia, ¿no? De esta historia compartida, porque la vida cobra sentido si la entendemos como una historia compartida. Este era simplemente el mensaje, a los efectos de, no convencer, sino proponerle a la gente que se tome un tiempito de descanso y disfrute de esta realización realmente magnífica, Alejandro, realmente magnífica, y sobre todo en estos tiempos que por ahí hay más momentos para poder compartir con la familia. Recomiendo que se vea en compañía de toda la familia, que gente de todas las generaciones pueda disfrutar de esto. Estupendo, Jorge. Pues con esta recomendación y esta reflexión también que reivindica la vida y ese punto de descanso y de mirada hacia los mayores, que también al que me sumo y en el que añado también la experiencia, que hay que reconocerla y que seguro que Madame Rosa lo muestra en esta película y lo comparte con Momo, con ese chico inmigrante que también representa a todos esos casos que desgraciadamente estamos viviendo estos últimos días también en España, esos cayucos y esas personas que llegan hasta las Islas Canarias en gran situación de desolación, haga reflexionar a los oyentes que nos escuchan y que puedan ver esta película, que invitamos, gracias al descubrimiento de Jorge Schneiderman, a visualizar esa La vida ante sí o La vida por delante aquí en España, como decíamos, Jorge. Bueno, solo me resta despedirme, Alejandro, luego de haber compartido este diálogo, contigo, con la audiencia, por supuesto, y invitarlos a todos, absolutamente a todos, a seguir celebrando la vida.
la vida es hermosa, como decía aquella vieja película, La vita è bella, ¿no? El tema es salir al encuentro, siempre procurar salir siempre al encuentro de nuestra mejor versión posible, más allá de las vicisitudes que nos plantea toda nuestra peripecia existencial. Un gran abrazo desde Montevideo para todos, Alejandro. Salud y buena vida para todos. Un abrazo también para ti, Jorge, y para todos los oyentes. La vida es hoy y la vida hay que disfrutarla porque de momento creemos o sabemos que es una, si no nos espera otra cosa, así que disfrutémosla.